Ahora sí. Ok. Hermanos, ¿alguien tiene la escritura de Tesalonicenses? Sí, hermano, se la leo. Por favor. Y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por tanto Dios les envía un poderoso engaño para que crean en la mentira. Bien. Aquí el apóstol explica cómo es que trabaja esto. Y entonces, ¿a quiénes les viene esta maldición? En el siguiente versículo dice que a todos los que no creyeron en la verdad. Exacto. Entonces, todos estamos en la misma condición de poder entender. Sin embargo, algunos deciden endurecer su corazón. Eh, y entonces, al endurecer su corazón, no es solamente que no entienden, sino que no quieren entender la verdad. Y aun cuando se les explicara de forma detallada y letra por letra, no la aceptan. Por lo tanto, a estas personas les viene esta maldición. Obviamente, el tener esta condición de incredulidad y que el libro de Mormón llama degenerar en la incredulidad, es precisamente debido a esta maldición. La degeneración surge porque al no creer en la verdad, entonces las personas lo que hacen es vivir bajo su propia ley eh, y obviamente no solamente rechazan la verdad, sino que además eh, atacan los principios de verdad. Cuando alguien ataca los principios de verdad, generalmente pues no solamente atacan a la verdad en sí, sino que atacan al mensajero y terminan matando a los profetas y terminan matando al Hijo de Dios, eh, terminan rechazando a los misioneros, maldiciendo a las personas, diciendo que determinada iglesia es falsa, tiene un espíritu del diablo, etcétera, ¿no? Hacer esto, nosotros lo conocemos, digamos, de forma laica, de forma legal, lo conocemos como una difamación, porque una persona está diciendo que, por ejemplo, José Smith es un charlatán, o que José Smith actuó con el espíritu del diablo, pero no le consta. Eh, y entonces lo llevan hasta la muerte y evidentemente siguen hablando mal de él. Bueno, esta acción de no solamente rechazar la verdad, sino también rechazar al mensajero, eh, es lo que trae como consecuencia esta maldición de ahorro. Y esta maldición la encontramos expresada por primera vez cuando Dios bendice a Abraham y le dice, benditas serán en ti todas las familias de la tierra. A quien te bendiga, bendeciré. Y a quien te maldiga, dice en español, maldeciré. Sin embargo, en hebreo no dice maldeciré, sino que dice eh, a quien te bendiga, bendeciré, y a quien te maldiga, ahor. Es decir, le vendrá ceguera espiritual. Toda nación, todo pueblo, toda persona que maldiga a Abraham o a su descendencia, queda bajo esta condenación de la maldición de Ahor. Por eso es que hay judíos que están bajo esta maldición, así como también gentiles que desprecian a los porque evidentemente también se encuentran bajo... Eh, ¿Cómo salimos de ella? Pues simplemente eh, ablandando el corazón, dejando que el Espíritu nos enseñe, nos confirme la verdad. Pero
sobre todo aceptándola y sujetándonos a la verdad. Sujetarnos a la verdad significa precisamente eh, cuando decimos la palabra amén y decimos así sea o técnicamente así es. De tal forma que la palabra emet y la palabra amén tienen la misma raíz, que es la verdad. Cuando decimos que estamos fundamentados sobre la verdad, pues evidentemente sabemos que es sobre Cristo. Cristo es la verdad y la vida. Eh, no sé si tengan alguna pregunta, comentario sobre esta maldición. Yo, hermano, dos Sí, preguntas. La primera, ¿cuál es la manera correcta que digamos amén o así sea? Es que lo he amén, visto de las dos maneras. Ajá, perdón, ¿cuál? amén. Es lo ideal porque obviamente en hebreo significa más que en español. Ok, amén. Esa es una. La siguiente. Entonces, cuando dicen, es que todavía no ha llegado su tiempo, cuando no aceptan el evangelio, cuando van y les predican, o inclusive cuando se han bautizado y se inactivan o no quieren escucharlo, dicen, es que aún no era su tiempo, pero ya llegará el tiempo que el Señor tiene preparado para esa. Mm, Entonces, ¿qué tan cierto es? Gracias. ok, eh, es cierto, eh, sin embargo, eh, también hay un tiempo límite. Dice, mi espíritu no luchará con el hombre, ¿no? Por siempre. Entonces hay también un límite en el tiempo de la persona en el que, ok, ya te di tiempo, ya te di la segunda oportunidad y ciertamente si no eh, lo acepta, pues entonces quedará bajo esta maldición. Y obviamente quien esté bajo la maldición de Ahor, pues no tendrá vida eterna, porque obviamente no hay conocimiento de la verdad y entonces no llegan al conocimiento pleno que es, dice la escritura, y esta es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces siempre van a vivir bajo la idea de un Dios en el mundo y un hijo de Dios, pero sin entender realmente a qué vinieron. Hermana Sofía. Sí, hermano, gracias. La primera pregunta es una duda. Esto, cuando usted habla de lo que el Señor promete a Abraham, de que en él serán bendecidas todas las naciones, toda su generación y también quien lo bendiga será bendecido y quien lo maldiga será maldito. Pregunto, ¿ahí entramos nosotros también en cuanto a maldecir a nuestro prójimo? Así es. Cuando nosotros difamamos a nuestro prójimo, porque como ya somos parte del convenio, entonces si difamamos a alguien dentro del convenio, estamos difamando a un descendiente de Abraham. Y entonces estamos acarreando la maldición de Ahor sobre nosotros. Y otra pregunta, gracias. Y la otra pregunta es, la carga de significado, de valor que tiene la palabra amén, entonces es muy importante porque ahora, bueno, la palabra amén se le ha desvalorizado mucho porque ya inclusive oigo a muchas personas que para ratificar o para decir estoy de acuerdo ya dicen amén, amén, amén. Entonces, pregunto, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros ante una frase, ante una exclamación, ante algo, decimos amén. Así es, hermana. Eh, por ejemplo, sobre todo en el caso de nosotros, los santos de los últimos días, cuando alguien pasa a dar su testimonio,
y al final termina diciendo la palabra amén. La persona que habla tiene que estar consciente que lo que está diciendo es verdad. Eh, y obviamente tiene que ser cuidadosa esa persona para no incluir ideas de su propia cosecha o ideas de los hombres. Y los que están oyendo deben de poner atención, no solamente decir, ah, pues, es la hermana que siempre llora, ah, es el hermano que siempre nos reprende. Digan lo que digan, tenemos que poner atención, porque al final nuestro amén, eh, finalmente estamos haciendo la afirmación que esa es la roca en la que nos estamos fundando. Y entonces, si no es correcto, pues estaremos fundándonos sobre algo que no es correcto. Y también el hecho de que eh, cuando hacemos las oraciones, nuestras oraciones deben de ser absolutamente edificantes eh, y claras. Si alguien pide algo inapropiado, pues evidentemente, pues no deberíamos de decir amén. Pero también hay otra cosa que me preocupa, eh, que así como hay personas que se la pasan diciendo amén a todo, hay otras personas que no dicen amén nunca. Eh, y pasan a dar su testimonio y hacen la oración y no se oye amén. Entonces, ojalá que podamos considerar que esta palabra es muy importante. El pronunciarla en voz alta, obviamente tiene un valor espiritual, eh, y sobre todo que, si ustedes se dan cuenta, son muy pocas las palabras que se quedaron en hebreo en las escrituras. Amén es una de ellas. Osana, aleluya, son de esas pocas palabras que no fueron traducidas. ¿Por qué? Porque el significado de la palabra es muy grande en comparación de una traducción. Mientras que amén, si lo pasamos al español, significa así sea, eh, en realidad en hebreo significa que sobre eso que se está diciendo me estoy fundando. Y entonces, obviamente, toda mi doctrina, todos mis actos, los mandamientos que estoy obedeciendo, están conforme a lo que el hermano o la hermana dijo en el púlpito. Y entonces ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. Entonces sí es una palabra poderosa. Y muchas gracias, Elena, por hacer esta observación. Bien, hermanos. Uh, Vamos a continuar con la siguiente maldición. Ok, es esta. La maldición Kalal, que significa llevar a la ruina. Esta maldición opera cuando alguien disminuye en su propósito, que alguien venga a menos en su vida, que no prospere lo que inició, que disminuya su capacidad o que sea privado de que se cumpla el propósito de Elohim en su vida, que pierda peso, poder, que su rumbo sea cambiado en otra dirección. A menudo, Kalal adquiere la idea de maldecir, es decir, tratar como insignificante o despreciable, y está asociado a la palabra corrupción, que es shahat, y violencia, que es jamás, que refiere a tomar por el cuello, es decir, actuar con violencia. Estas dos condiciones, la corrupción y la violencia, activan la maldición de Kalal. Eh, Ustedes tal vez, bueno, pues bueno, más bien, cuando se haga un estudio en hebreo, no vamos a encontrar directamente
esta expresión de Kalal, sino que vamos a encontrar su pronunciación fonética, que sería esta, Shashat, Sachat, que es llevar a la ruina. Esto de Kalal es como que todavía más antiguo, pero técnicamente es la misma expresión. Y se menciona por primera vez en Génesis 6, del 12 al 13, cuando el Señor va a anunciar el diluvio y dice que la tierra está corrupta y llena de violencia. Y entonces es cuando decide mandar el diluvio. Obviamente priva a toda esa generación de que se cumpla el propósito de Elohim en sus vidas. Otro caso muy evidente es el caso del rey Saúl. El rey Saúl fue llamado para ser rey y cuando él empieza a cometer errores y empieza a cometer pecados ya cada vez más graves, llega un punto en el que el profeta Samuel le dice, no solamente que Dios te ha desechado para que seas rey de Israel. Y entonces, cuando le hace esa declaración, al poco tiempo, él muere. Y obviamente también mueren sus hijos, y entonces toda su descendencia queda fuera de ser un heredero a la corona. Y por eso es que se llama a David como rey. Entonces el rey Saúl queda privado, se vuelve un ser insignificante y despreciable, y se acortan sus días. También técnicamente, hermanos, cuando un hijo maldice a su padre, cuando está actuando de forma violenta contra sus padres, entonces automáticamente activa esta maldición en su vida y sus días se acortan. Y bueno, vienen otras escrituras, sí, estas ya no las vamos a leer porque ya son más extensas, pero ahí están para que ustedes vean otros ejemplos. La siguiente maldición es la maldición de Alá. Es un vocablo que aparece en Isaías 24, versículos 5 y 6. Y dice la escritura, y la tierra, la Aretz, se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición, es decir, la Alá, consumió la Aretz, la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. En otras palabras, la persona pierde totalmente su estatus de ser persona libre, pasa a una gran confusión y esclavitud emocional. Hay opresión espiritual con sentimientos de tormento, culpa, desconfianza, mucha tristeza, etcétera. Y todo a causa de haber sido pisoteados, bueno, ahí, perdón, me comí la frase, de haber sido pisoteados los convenios. Entonces, ¿qué es lo que activa esta maldición? Dice, traspasar las leyes, falsear el derecho, quebrantar el pacto. Entonces, hacer estas cosas nos trae este tipo de maldición donde los habitantes de la Tierra simplemente pasan a quedar como si fueran esclavos espirituales, en el que nada les prospera y en el que todo les sienta cierta culpa o desconfianza. Dice, esta maldición activa un caos y desorden en la vida de una persona. Y se da aquí el ejemplo de Daniel 9, del 11 al 12. Si no me equivoco, es el caso del rey Belsasar, cuando recibe esta maldición precisamente. Entonces ahí se queda la escritura para que la puedan analizar. ¿Hay alguna pregunta de estas dos maldiciones que hemos pasado? La maldición de Alá
y la maldición de Calal. Bien, la cuarta maldición es Arar. Perdón, aquí, bueno, me faltó darle formato al texto. Dice, esta provoca que una persona, ojo, esta es la maldición que cae sobre Caín, es la maldición de Arar, pero también es la maldición que cae sobre los descendientes de Lamán y Lemuel, eh, que algunas personas han considerado que el asunto de la oscuridad de la piel tiene que ver con ser repugnantes, ajá, pero vamos a ver que en realidad son dos cosas diferentes. Dice, la cuarta maldición es Arar. Esta provoca que una persona pierda todo don. Es antipática, indeseable, rechazada, que nadie quiere estar con ella. La persona que está bajo esta maldición siempre se presenta incómoda, insatisfecha, fastidiosa, siente que todos lo desprecian, la humillan, como que no vale nada, es rechazada y repugna a otros. Entonces, es una persona que siempre está quejándose de eso y de que todo el mundo le hace menos. Y ciertamente la hace menos porque esa persona es a sí misma indeseable. Dice, arar es un vocablo que aparece en Malaquías capítulo 2, versículo 2, donde dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar esplendor a mi nombre, ha dicho el Señor, Sabaoth, de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré, es decir, arar vuestras bendiciones y aún las he arar porque no os habéis decidido de corazón no dar esplendor al nombre del Señor y dejarse convencer de los malos consejos, activan la maldición de arar. Torcer la palabra para hacer pecar a un hermano también desata la maldición de arar. Entonces, hermanos, ahora podemos entender por qué Lamán y Lemuel se convirtieron o llegaron a ser los padres de una generación eh, indeseable, que no prosperaba, que era rechazada. ¿Por qué? Porque ellos nunca le dieron esplendor al nombre del Señor, porque nunca tomaron una decisión de realmente seguir al Señor. Y esto es lo que activa esta maldición. Pero no solamente eso, sino que también dice que el hacer pecar. Y entonces, en, esta, en este caso, lo que hace Caín al convocar a sus hermanos y hacer que ellos también hagan un juramento con él, entonces lo que hace es hacer pecar a sus hermanos. Y entonces él desató esta maldición sobre sí mismo. Y entonces esta maldición es la que hace a que Caín sea vagabundo y fugitivo en la tierra, para que nadie se acerque a él y nadie quiera estar con él. Pero no tiene nada que ver con la piel oscura. La piel oscura, que se les da en el caso de los lamanitas, es como la parte de la señal eh, para, digamos, como para proteger a ambos pueblos, para que obviamente los nefitas, cuando llegaran a ser inicuos, no trataran de matarlos y obviamente para que también los lamanitas no se mezclaran con los nefitas y mezclaran esas falsas tradiciones que ellos habían recibido de sus padres. En el caso de Caín, nunca se menciona el color de piel. Solamente se dice que el Señor le puso una seña para que cualquiera que lo viera no lo matara. Algunos dicen que fue un cuerno, otros dicen que fue una letra del alefato hebreo,
Y quizá la más popular es la que dice que fue puesto en color negro. Eh, bueno, hay otras que ya están más sacadas de ciencia ficción, que dicen que se convirtió en el abominable hombre de las nieves, en el monstruo de la laguna, bueno, de una laguna famosa, y entonces, bueno, han surgido diversas versiones, eh, y que evidentemente, según esto, tampoco ha muerto, pero no es así. Nada tiene que ver esta maldición con permanecer para siempre en la tierra. ¿Preguntas sobre esta maldición? Bien. Entonces, ok. Hermana Sonia. Yo, Juan, fíjate que ahora que estamos estudiando el libro de Mormón, ah, la iglesia también hace 4 años había empezado a sacar los videos, ¿no? Acerca de del libro de Mormón. Ujú. Y a veces es muy cierto que dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, observando estos videos del libro de Mormón, en algunos de ellos yo me he percatado, y digo, no es yo creo que no es algo, es una coincidencia, digamos así, o no es algo que así, ¿no? Que de repente se da, que la forma en cómo actúa la Manny Lemuel. Yo percibo en esos videos que la Manny Lemuel obedecen a su papá, o sea, sí son como nosotros, yo lo digo de forma particular, nos dicen, haz algo y, ay, ¿por qué tengo que hacerlo? Pero al final le vamos, ¿no? Ujú. Porque yo pienso, ay, me mandan, no voy a hacer. Y yo creo que muchas de estas actitudes tal cual las tenían ellos. Entonces, a veces como que tendemos mucho a criticar y a elevar mucho, o sea, sin quitarle ese esfuerzo de uno aquí, a decir es que la manera no, pero en realidad creo que ellos actuaban como yo puedo actuar, ¿no? Entonces, el punto de esto en cuanto a la maldición, yo creo que no era su desobediencia, porque finalmente obedecían a su padre, hacían las cosas así como el cielo, ¿no? Que primero manda uno y dice sí voy, pero después el segundo no voy, pero al final va. Creo que Ujú. el punto aquí importante es, como dice en esta parte, no dar esplendor al nombre del Señor. Yo percibo que ellos sí obedecían a su papá, o sea, sí eran, como decimos tradicionalmente, hay que andar atrás de ellos para que hagan las cosas, las hacían. Pero el punto era que ellos, esta parte importante de no dar esplendor al nombre del Señor y dejarse convencer de los malos consejos, yo creo que ese sería el punto fundamental de por qué ellos empezaron poco a poco a separarse, a no seguir. Su papá ya no iba a estar. Entonces, a veces creo que caemos en esa parte. Necesitamos que estén atrás de nosotros y hacer para que nos digan, pero nos cuesta reconocer, ¿no? La mano del Señor. Yo no Ajá. sé si esa parte, lo que a lo mejor nosotros, porque, o sea, desde los tiempos 70, ¿no? Somos morenos, que somos descendientes de los lamanitas. Y no, no es así. Yo, cuando leí que, porque en mi vida anterior no si soy moreno, no acabo de aceptar ese punto. Digo, se me hace algo como que injusto, no se me hace injusto. Pero bueno, en cuanto a esta maldición, volviendo al punto, me parece que sería esa la parte, no tanto el que ellos no hayan sido obedientes. Indiscutiblemente no es bueno, siempre fue quiero conocer las cosas, buscó, ¿no? Como decía ser el juez, respeto y tuvo esta intención. Y eso es lo que a veces nos falta, esa intención de buscar. Ellos yo lo quiero decir así, se conformaron, pero pues al final les hizo falta esa parte indispensable de incluir al Señor, o sea, poner al Señor primero. Y creo que de manera particular, insisto, pues esa es mi debilidad, no poner al Señor en primera instancia antes que otra cosa. Entonces,
No quiere decir que también por eso seamos completamente, pero creo que son pequeños detalles que a veces pasamos por alto, ¿no? De estas, de estas personas que, por ejemplo, que, bueno, son reales, pero también vivimos igual a veces, ¿no? Y tenemos los errores, pero sí somos a veces a señalar la mano y le mueven, y lo cierto sí, pero yo no creo que haya sido fácil, de ninguna manera, todo lo que pasaba, ¿no? Sí. Eso es correcto, hermana. Eh, a veces somos severos cuando juzgamos algunas figuras de las escrituras, eh, pero, y bueno, haciendo énfasis en esto que usted menciona, hermana, ciertamente la Mani y Lemuel, mal o bien, lo hicieron. Ciertamente sí actuaban con iniquidad, es decir, con esa gravedad de pecado en el espíritu, porque intentaron matar a su hermano. Y entonces sí era un pecado de muerte. No obstante, de vez en cuando sentían ablandado el corazón y hacían las cosas, pero nunca le dieron reconocimiento al Señor. Nunca aceptaron incluso que su padre realmente viera las cosas por el poder del Señor. Vieron ángeles y nunca les dieron, hicieron caso a sus oídos, ¿no? Perdón, a las palabras de estos ángeles que testificaban que tanto Nefi como su papá tenían la razón. Y quizá el pecado ya más a futuro que pudieran, del cual pudieran ser responsables, es de haberles hecho creer a sus hijos o a sus descendientes que su hermano quería usurpar el poder, que quiso matar a ellos, y entonces engendrar en ellos un odio hacia los nefitas. Y en ese caso ellos cayeron en esa parte donde dice torcer la palabra para hacer pecar a un hermano. Y entonces hacen pecar a sus descendientes. Y ojo, hermanos, porque cuántas veces nosotros podemos decirle a alguien de nuestra familia, no le hables a sultanito porque me cae gordo. No voy a ir a la capilla porque va a estar el hermano fulano y es odiosito. Tal vez sí lo sea, pero no es la conducta que se espera de un santo de los últimos días. Así que ya vamos viendo cómo desactivar esta maldición. Y solamente quisiera hacer énfasis nada más en hasta, hasta qué punto fue que engendraron esta maldición los lamanitas. Dice en Primera de Nefi, en el capítulo 12, versículos 22 y 23. Y mucho ojo con esta frase, dice, el ángel me dijo, he aquí, estos degeneran en la incredulidad. Y aconteció que vi que después que hubieron degenerado en la incredulidad, se convirtieron en una gente oscura, repugnante y sucia, y llena de vicios y de todo género de abominaciones. No fue por la automática desobediencia de la mano y de muerte, sino hasta después, dice Nefi, después de haber degenerado en la incredulidad. Entonces, la incredulidad efectivamente activa una degeneración en el ser humano, que evidentemente se va echando a cuestas a sí mismo todas estas maldiciones. Conforme más se va degenerando, más maldiciones se le van sumando a la persona, a tal forma que termina, como en el caso de Caín, como vagabundo y fugitivo, porque acarrea todas las maldiciones. Ya nomás nos quedan dos de las 6 maldiciones, que es la maldición de Jerem y, por último, la maldición de Nakab. Eh, Voy a cerrar de una vez la sesión, me quedan 3 minutos, pero la cierro de una vez para continuar con las últimas dos maldiciones y no nos vaya a cortar el tiempo.